el adiós que nunca vi venir. Era una tarde tranquila, como tantas otras. Adriana estaba sentada en el sofá, hojeando una revista mientras esperaba a Jorge. Él había salido temprano del trabajo, lo cual era inusual, pero ella no sospechaba nada. Llevaban 3 años juntos, y su relación parecía estable. Esa tarde, sin embargo, el aire se sentía diferente, aunque Adriana no podía identificar por qué. Todo parecía estar bien, o al menos eso creía. Jorge llegó a casa, pero su rostro no reflejaba la habitual calidez. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y culpa. Adriana intentó romper la tensión con una sonrisa. «Hola, amor. Llegaste temprano, ¿cómo te fue hoy?», le preguntó, con un toque de dulzura en su voz. Él la miró por unos segundos antes de responder, su voz sonaba apagada. «Tenemos que hablar». El corazón de Adriana dio un vuelco. Aquella frase, tan común, pero tan temida, resonó en su mente. En ese instante, supo que algo estaba mal, aunque no podía imaginar el golpe que estaba por recibir. «¿Qué pasa, Jorge?», preguntó, tratando de mantener la calma. «¿Ocurrió algo en el trabajo?». Jorge suspiró profundamente antes de sentarse frente a ella. «No es el trabajo. Es nosotros». El silencio llenó la habitación. Adriana sintió como el tiempo se detenía, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y difícil de respirar. «Nosotros», repitió, su voz temblando ligeramente. «Ya no puedo seguir con esto», comenzó Jorge, sin poder mirarla a los ojos. «Hace tiempo que he estado pensando en ello, ya no siento lo mismo. He conocido a otra persona». Adriana se quedó paralizada. Las palabras de Jorge parecían un golpe en el estómago, dejándola sin aliento. ¿Otra persona? ¿Hace cuánto tiempo lo había decidido? ¿Cómo era posible que no se diera cuenta? Una oleada de preguntas se arremolinó en su mente, pero no encontró ninguna respuesta. No podía procesar lo que acababa de escuchar. «Otra persona», murmuró, casi sin fuerzas. «¿Me estás diciendo que me dejas por otra mujer?». Jorge asintió lentamente, incapaz de sostenerle la mirada. «Lo siento, Adriana. Sé que esto te va a doler, pero no puedo seguir fingiendo. Esto no es lo que quiero». El dolor la golpeó con fuerza. Todo su mundo comenzó a desmoronarse. «¿Qué no es lo que quieres? Te estamos esperando un bebé». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerse. El hecho de que estaba embarazada, algo que aún no había compartido con Jorge, ahora sonaba como una súplica desesperada por aferrarse a lo poco que quedaba de su relación. Jorge levantó la vista, sorprendido. «¿Qué dijiste?». «Estoy embarazada, Jorge», confesó Adriana, con la voz quebrada. «No puedo creer que me estés dejando ahora». El silencio que siguió fue abrumador. Jorge se puso de pie, pasándose las manos por el cabello. No lo sabía, pero eso no cambia nada. Adriana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Cómo puedes decir eso? ¿No te importa en absoluto? Vas a ser padre». Jorge la miró, con el rostro lleno de culpa. «Lo siento. No es que no me importe, pero ya no puedo seguir con esta relación. No estoy listo para esto». La incredulidad y la rabia se mezclaron en el pecho de Adriana. No podía entender cómo el hombre que había amado durante años, con quien había planeado su vida, podía ser tan frío y distante en un momento tan crucial. «¿Y qué se supone que haga yo? Criar a esta bebé sola mientras tú te vas con otra mujer». «Te ayudaré económicamente», dijo Jorge, en un intento fallido de calmar la situación. «Pero ya no puedo estar aquí. Lo siento». Adriana lo miró fijamente, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. «No puedes simplemente pedir perdón y desaparecer de nuestras vidas, Jorge. No puedes abandonar a tu hijo antes de que siquiera haya nacido». Sin decir una palabra más, Jorge tomó sus cosas y salió por la puerta, dejándola sola, con su dolor y su desesperación. La puerta se cerró con un sonido seco, y con ella, todo lo que Adriana creía seguro en su vida se desvaneció. Las lágrimas cayeron sin control, y la sensación de vacío fue abrumadora. Se sentía rota, traicionada y completamente sola.
Abrazó su vientre, intentando encontrar consuelo en la pequeña vida que crecía dentro de ella. En ese momento, mientras el silencio invadía el espacio que Jorge había dejado, Adriana se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Jorge se había ido, llevándose consigo todas las promesas que alguna vez hicieron. Pero en lo más profundo de su corazón, algo empezó a despertar. Un sentimiento que, aunque frágil, comenzaba a brotar, la idea de que, de alguna manera, ella podría levantarse de esta tragedia. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo dentro de ella le decía que este no era el final. Era, más bien, el comienzo de una nueva vida. La sombra del abandono. Los días que siguieron a la partida de Jorge fueron una neblina gris para Adriana. El departamento, que alguna vez fue el espacio compartido de sus sueños y amor, ahora se sentía vacío, lleno de un silencio insoportable. Las fotos de momentos felices todavía adornaban las paredes, como testigos mudos de una vida que ya no existía. Adriana se despertaba cada mañana esperando que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad la golpeaba con fuerza cuando veía la cama vacía a su lado. El eco de la despedida de Jorge resonaba en su mente, y la herida de su partida seguía abierta. Cada rincón del departamento tenía una memoria, una promesa rota. El dolor era un compañero constante. Se preguntaba cómo alguien a quien amaba tanto podía irse sin mirar atrás, sin una pizca de arrepentimiento o remordimiento. Lo más doloroso de todo era que la dejaba justo cuando más lo necesitaba. Una tarde, mientras Adriana se acurrucaba en el sofá con una manta, abrazando su vientre, se dio cuenta de lo que se avecinaba. Ahora no solo estaba enfrentando su dolor emocional, sino que debía preparar su mente y su corazón para la maternidad en solitario. El hecho de que Jorge se hubiera marchado no cambiaba la realidad, estaba embarazada, y pronto tendría a su hijo en brazos. Pero la sombra del abandono seguía oscureciendo su horizonte. Cada visita al doctor se había vuelto una prueba de fortaleza. Antes, Adriana imaginaba a Jorge a su lado, sosteniéndole la mano, compartiendo el asombro y la emoción de escuchar los latidos del bebé por primera vez. Ahora, esas visitas eran solitarias, y en cada consulta, las palabras del médico, aunque amables, se sentían huecas, como si no pudieran llenar el vacío que Jorge había dejado. No había nadie con quien compartir esa alegría, y lo que alguna vez fue motivo de celebración ahora estaba teñido de tristeza. Una mañana, mientras tomaba una taza de té, su teléfono vibró. Era un mensaje de su amiga Laura, la única persona que sabía por lo que estaba pasando. Adriana había evitado contarle a más gente, como si mantenerlo en secreto pudiera hacer que todo fuera menos real. El mensaje de Laura era simple pero directo: tenemos que hablar. No puedes seguir cargando con todo esto sola. Adriana suspiró, sabía que Laura tenía razón. Se estaba aislando, ocultándose del mundo para no enfrentar su realidad. Sabía que debía levantarse, pero cada vez que lo intentaba, el peso de la soledad la empujaba de nuevo hacia el suelo. Decidió reunirse con Laura esa misma tarde en su cafetería favorita, un lugar que solían frecuentar antes de que todo se desmoronara. Al llegar, Adriana vio a Laura esperándola en una mesa junto a la ventana. Su amiga la recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos reflejaban preocupación. Adriana, dijo suavemente mientras se sentaban, no puedes seguir así. Tienes que hablar, desahogarte. No estás sola en esto. Adriana bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de las palabras que había estado reprimiendo. No sé cómo seguir, Laura. Se fue, me dejó sola con este bebé. No sé cómo voy a salir adelante. Laura tomó su mano, apretándola con firmeza. Es normal que te sientas así, pero tienes que recordar algo, eres más fuerte de lo que crees. Sí, Jorge se fue, pero eso no define quién eres ni lo que puedes hacer. Este bebé te necesita, y tú eres la única que puede darle todo el amor que merece. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Adriana. Había intentado ser fuerte, pero el dolor la sobrepasaba. Nunca imaginé que estaría criando a mi hijo sola, Laura. Todo lo que habíamos planeado se derrumbó de la noche a la mañana. Y lo peor es que no sé si alguna vez podré perdonarlo por lo que hizo. Laura la miró con empatía. No tienes que perdonarlo ahora, ni siquiera tienes que pensar en eso. Lo único que importa es que te cuides a ti misma y a tu bebé.
todo lo demás puede esperar. No dejes que la sombra de Jorge nuble el futuro brillante que tienes por delante. Adriana asintió, aunque el dolor seguía anclado en su pecho. Sabía que las palabras de su amiga eran ciertas, pero aún no podía ver ese futuro brillante. Todo lo que podía sentir era el peso del abandono, esa sombra que seguía sus pasos cada día. A medida que pasaban las semanas, Adriana intentó reconstruir su vida. Hizo todo lo posible por enfocarse en su embarazo, por emocionarse con la idea de ser madre. Compró ropa para el bebé, preparó la habitación, y poco a poco, intentó imaginarse a sí misma como una madre soltera, fuerte y capaz. Sin embargo, cada vez que lograba dar un paso adelante, el recuerdo de Jorge la arrastraba de nuevo a la oscuridad. El abandono no era solo físico, había dejado cicatrices profundas en su autoestima, en su capacidad para confiar. Cada noche se preguntaba si algo en ella había sido la causa de su partida, si no había sido suficiente para él. Pero luego, mientras acariciaba su vientre, sentía una pequeña patada, una señal de vida que le recordaba que había algo mucho más importante que esas dudas. Su hijo sería su razón para seguir adelante, su luz en medio de la oscuridad. La sombra del abandono seguía presente, pero Adriana comenzaba a entender que, aunque nunca podría olvidar lo que había pasado, su fortaleza venía de algo mucho más profundo. No era solo el amor que alguna vez compartió con Jorge lo que la definía, sino el amor que estaba creciendo dentro de ella. El refugio en el vientre. Los meses avanzaban lentamente, pero dentro de Adriana algo más crecía, algo que la mantenía en pie a pesar del dolor, su bebé. Mientras su vientre comenzaba a notarse, sentía que esa pequeña vida era su refugio, el único lugar donde el amor aún fluía sin barreras, sin condiciones. Aunque el abandono de Jorge la seguía persiguiendo como una sombra constante, su bebé se convirtió en su ancla, su razón para levantarse cada día. Una mañana, Adriana se despertó sintiendo una suave agitación en su abdomen. Al principio pensó que era un sueño, pero cuando la sensación se repitió, un brillo de asombro llenó su corazón. Era su bebé. Por primera vez, había sentido sus movimientos, pequeños pero firmes, como si le estuviera diciendo que no estaba sola. Se llevó la mano al vientre, acariciándolo con ternura. Un torrente de emociones la invadió. Había temido ese momento porque siempre imaginó vivirlo junto a Jorge, compartiendo la alegría de esa primera patada. Pero en lugar de tristeza, lo que sintió fue una conexión profunda, algo que no había experimentado antes. Era como si su hijo le hablara desde dentro, recordándole que, aunque Jorge se hubiera ido, tenía algo mucho más poderoso en su vida, una nueva razón para amar y luchar. Adriana se recostó en el sofá, cerrando los ojos, y dejó que ese momento de paz la envolviera. Las últimas semanas habían sido difíciles, llenas de lágrimas y preguntas sin respuesta, pero en ese instante, todo el ruido exterior se desvaneció. Todo lo que importaba era ese latido, esa pequeña vida que dependía completamente de ella. Su bebé era su refugio en medio de la tormenta. Sin embargo, la soledad no se había ido por completo. Cada día enfrentaba el desafío de estar sola en este viaje. Ver a otras mujeres embarazadas caminando de la mano con sus parejas, emocionadas por el futuro que les esperaba, hacía que el vacío que Jorge había dejado se sintiera más grande. Adriana intentaba no compararse, pero era inevitable. A veces, el silencio de la casa la sofocaba, y deseaba que Jorge pudiera entender lo que estaba perdiendo. Quería que sintiera el movimiento del bebé, que viera lo que ambos estaban creando, pero esa realidad nunca llegaría. Una tarde, mientras compraba algunas cosas para el bebé, Adriana se encontró con una mujer en la tienda. Estaban en la sección de ropa de bebé, y ambas sonrieron tímidamente al notar sus vientres. La mujer se acercó y comenzó a hablar con naturalidad. ¿Cuánto te falta?, preguntó ella, tocándose el vientre con dulzura. Aproximadamente 4 meses, respondió Adriana, intentando parecer tranquila, aunque la idea de hablar de su embarazo le resultaba difícil en esos días. La mujer asintió con una sonrisa cálida. Es un viaje increíble, ¿verdad? Mi esposo y yo estamos esperando a nuestro segundo hijo. Aunque, debo decir, no ha sido fácil. Adriana sintió un nudo en la garganta. ¿Qué debía decir? ¿Contarle que estaba sola? ¿Admitir que el padre de su bebé había huido? Se limitó a sonreír,
sin querer profundizar en su propia historia. Debe ser maravilloso tener a alguien a tu lado, murmuró sin darse cuenta. La mujer la miró con una mezcla de comprensión y sorpresa. Lo es, pero también es duro en ocasiones. No todo es perfecto, créeme. Pero lo más importante es que estamos trayendo una vida al mundo. Ese pequeño ser que crece dentro de ti, no hay nada más poderoso. Esas palabras resonaron en Adriana, como un eco dentro de ella. Mientras la mujer se despedía y seguía su camino, Adriana se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. No importaba si estaba sola o acompañada, lo que realmente contaba era el milagro que llevaba dentro. Su bebé era su fortaleza, su refugio. No necesitaba que Jorge estuviera ahí para amar a su hijo. Ese amor era solo suyo, y nada ni nadie podía arrebatárselo. Esa noche, mientras Adriana se recostaba en su cama, volvió a sentir los movimientos de su bebé. Eran suaves, pero con cada pequeño empujón, algo dentro de ella se encendía. Acarició su vientre, hablándole en susurros. Lo siento si mamá no siempre ha sido fuerte, dijo en voz baja, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Pero prometo que, a partir de ahora, seré todo lo que necesitas. No importa quién nos haya dejado, tú y yo estaremos bien. Lo prometo. En ese momento, Adriana entendió que el abandono de Jorge, aunque doloroso, no la había destruido. Había encontrado en su bebé una fuente de amor incondicional que nadie podía quitarle. Su hijo era su refugio, su salvación. Y aunque la sombra del abandono todavía la seguía, su luz interior empezaba a brillar con más fuerza. El silencio de la casa ya no era tan abrumador. Cada vez que su bebé se movía, sentía que estaba compartiendo un secreto solo entre ellos, una conexión que nada ni nadie podía romper. A medida que los meses avanzaban, Adriana se enfocó en prepararse para su nueva vida como madre, sabiendo que lo que había perdido al final no se comparaba con lo que estaba ganando, un amor que no tenía fin. El refugio que había encontrado en su vientre no solo la protegía del dolor, sino que también la preparaba para un futuro lleno de esperanza. La fuerza de una madre. El día amanecía con los primeros rayos de sol colándose por las cortinas de la habitación de Adriana, pero en su interior, las emociones fluían más rápido que nunca. A medida que su vientre crecía y la llegada de su bebé se acercaba, también lo hacía el cambio profundo que experimentaba en su ser. Adriana, quien alguna vez se había sentido rota y abandonada, ahora comenzaba a descubrir una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza de una madre. Su vida había tomado un rumbo inesperado, y aunque había imaginado muchas veces cómo sería este momento junto a Jorge, ahora comprendía que esa imagen idealizada ya no tenía lugar en su realidad. Sin embargo, algo más importante estaba floreciendo dentro de ella. El dolor de su partida había dejado marcas profundas, pero también había dado paso a algo nuevo, el deseo inquebrantable de proteger, amar y cuidar a su hijo con toda su alma. Las primeras señales de esa fuerza habían comenzado a mostrarse en pequeñas acciones. Adriana, que al principio se sentía perdida y abrumada por la idea de ser madre soltera, ahora dedicaba cada día a preparar la llegada de su bebé. El cuarto que antes compartía con Jorge, y que había quedado en silencio, se transformó en un espacio de esperanza. Adriana había pintado las paredes de un tono suave de azul y gris, escogido con cariño los muebles y cada detalle. La cuna estaba lista, y la ropa del bebé doblada y guardada con esmero. Con cada paso que daba, con cada artículo que compraba y con cada decisión que tomaba, Adriana sentía que una fuerza interna crecía en ella. Ya no era la mujer que se desmoronaba en lágrimas por el abandono de Jorge, sino alguien diferente, alguien más fuerte y con un propósito claro, ser la mejor madre para su hijo. Esa transformación no había sido fácil, pero cada día en que se levantaba y sentía las pataditas del bebé, era un recordatorio de que la vida seguía adelante, y ella también lo haría. En una de sus citas con el médico, mientras escuchaba los latidos del corazón de su bebé, algo cambió dentro de Adriana. Ese sonido rítmico, constante y fuerte, era el latido de su esperanza. La doctora, con una sonrisa cálida, le entregó una copia del ultrasonido, y mientras Adriana la sostenía en sus manos, comprendió que el amor más grande que jamás experimentaría estaba a punto de nacer. El bebé que crecía dentro de ella era su motivo, su fortaleza. Ya no miraba el futuro con temor, lo veía con determinación.
A pesar de todo, no podía negar que el miedo a veces tocaba la puerta. Las noches eran difíciles, cuando el silencio la envolvía y los pensamientos sobre cómo sería su vida sin Jorge volvían a aparecer. Pero cada vez que esa angustia la invadía, Adriana se repetía a sí misma que su bebé la necesitaba fuerte, y que ese amor que sentía por él sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Un día, mientras estaba sentada en su pequeño jardín, Adriana recibió una visita inesperada. Laura, su amiga inseparable, llegó sin avisar, con una sonrisa amplia y una bolsa llena de comida. Pensé que necesitabas compañía y una comida casera, dijo mientras entraba al departamento. Adriana, sorprendida pero agradecida, la invitó a sentarse. Entre risas y charlas, Laura la miró con seriedad y le preguntó, ¿cómo te sientes realmente, Adriana? No solo con el embarazo, sino con todo lo que ha pasado. Adriana respiró profundamente. Sabía que su amiga estaba preocupada por ella, y aunque había intentado mostrarse fuerte, había momentos en los que necesitaba ser honesta consigo misma. Es difícil, Laura. Hay días en los que siento que lo estoy logrando, y otros en los que el miedo me consume. A veces me pregunto cómo voy a poder hacer todo sola. Laura tomó su mano con suavidad. No estás sola, Adriana. Tienes a tu bebé, y nos tienes a nosotras, tus amigas. Y, sobre todo, tienes una fuerza increíble dentro de ti. Ya lo estás haciendo, día a día. Ser madre no es fácil, pero tú tienes el corazón más grande que he visto. Esas palabras resonaron en Adriana. Era cierto que, a pesar de la soledad, no estaba realmente sola. Su bebé estaba con ella, y eso la motivaba a seguir adelante. Se prometió en ese momento que no permitiría que el dolor del pasado nublara su futuro. Jorge había tomado su decisión, pero ella había tomado la suya, seguir adelante con valentía, ser la mejor madre posible, y darle a su hijo todo el amor y protección que merecía. Las semanas pasaron y, con cada consulta médica y cada nuevo movimiento del bebé, Adriana sentía como su vínculo con él se fortalecía. Los días de tristeza, aunque aún presentes, eran menos frecuentes, y las noches solitarias ya no la aterrorizaban tanto. Había encontrado consuelo en la simple realidad de que estaba creando vida, y esa vida sería su mayor logro, su mayor triunfo. Un día, mientras paseaba por el parque, Adriana vio a una madre jugando con su pequeño hijo. La escena la llenó de ternura y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor al imaginarse en esa misma situación. En su interior sabía que lo lograría, que sería capaz de enfrentar todo lo que la maternidad le presentara. Su corazón, aunque aún sanando de la traición de Jorge, estaba lleno de amor, un amor que no conocía límites. Adriana se dio cuenta de que la fuerza de una madre no radica solo en enfrentar las dificultades, sino en transformar el dolor en amor, en mirar hacia el futuro con esperanza. Y en encontrar fortaleza en el lugar más inesperado, en su corazón. El abandono de Jorge, aunque doloroso, había sido el inicio de una nueva versión de ella misma. Una mujer capaz de cualquier cosa por su hijo. Ese día, mientras el viento acariciaba suavemente su rostro, Adriana se permitió sonreír. Sabía que la fuerza de una madre no era algo que se aprendiera de la noche a la mañana, sino que crecía con cada desafío, con cada pequeño paso hacia adelante. Y estaba lista para dar esos pasos, uno a uno, con la firme convicción de que ella y su bebé saldrían adelante, juntos. El día que todo cambió. Era una mañana soleada cuando Adriana se despertó sintiendo una mezcla de emociones que no podía explicar. Algo en el aire era diferente, una sensación de inquietud que la acompañaba desde el momento en que abrió los ojos. Su embarazo había avanzado rápidamente y, con la fecha de parto cada vez más cercana, el temor a lo desconocido se mezclaba con la emoción de conocer finalmente a su bebé. Sin embargo, esa mañana algo más la inquietaba. Había un presentimiento que no podía ignorar, aunque intentaba convencerse de que era solo una de esas ansiedades normales de una futura madre. A lo largo de los meses, Adriana había aprendido a manejar su nueva realidad, enfrentando la soledad con determinación y convirtiendo su dolor en fuerza. A pesar de que Jorge no formaba parte de su vida, había aceptado que su bebé sería su mayor compañía y su razón para seguir adelante. Ese pensamiento la mantenía firme, pero ese día, algo estaba por cambiar. El sol se filtraba a través de las cortinas,
y Adriana decidió comenzar la jornada con una caminata suave por el parque, una rutina que la había ayudado a mantener la calma en los momentos de ansiedad. Caminó lentamente, disfrutando del aire fresco y los árboles que se mecían con el viento. Mientras sus pasos la llevaban por los senderos, sintió una calma pasajera que contrastaba con la tormenta interna que no lograba sacudirse. De pronto, mientras se detenía en un banco a descansar, vio algo que nunca imaginó. A unos metros de distancia, distinguió una figura conocida. Era Jorge. No estaba solo. Lo acompañaba una mujer, una joven que reía despreocupadamente mientras él le tomaba la mano. Adriana sintió que el aire se detenía a su alrededor. El mundo parecía haberse ralentizado, y un vacío enorme comenzó a crecer en su pecho. Lo había evitado todo este tiempo, se había convencido de que ya no le importaba, pero ahí estaba, frente a ella, feliz y despreocupado, como si nunca la hubiera abandonado. Su primer impulso fue levantarse e irse, pero algo en su interior la mantuvo quieta. Observó desde la distancia cómo Jorge y la mujer caminaban juntos, y en ese instante, una verdad aplastante se hizo evidente. Jorge había seguido adelante, y ella también debía hacerlo. No había espacio para el resentimiento, ni para las preguntas sin respuesta. Verlo ahí, tan lejos emocionalmente de lo que alguna vez compartieron, fue el golpe final que necesitaba para cerrar ese capítulo de su vida. Adriana se levantó lentamente, sin que Jorge la notara. Con una mezcla de emociones bullendo dentro de ella, decidió no huir, sino caminar con la cabeza en alto. Cada paso que daba, alejándose de esa escena, era un paso hacia su propia liberación. Sintió que algo dentro de ella se rompía, pero no de la manera en que había imaginado. No era un desmoronamiento, sino una ruptura necesaria. El dolor que había cargado durante meses comenzó a disolverse con cada paso que daba. Lo que antes había sido un peso en su corazón ahora se sentía más ligero. Regresó a casa con una calma inesperada. No había lágrimas, solo una profunda sensación de aceptación. Al llegar, se miró en el espejo, acariciando su vientre. «Estamos bien, bebé», susurró, como si con esas palabras pudiera convencer a ambos de que todo estaría bien. «Hoy todo cambió, y por fin estoy lista para lo que viene». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió una punzada en el abdomen, más fuerte que las que había sentido antes. Al principio, pensó que era una contracción normal, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las contracciones se hicieron más frecuentes y más intensas. Su corazón comenzó a latir rápidamente cuando comprendió lo que estaba ocurriendo. El momento había llegado. Con una mezcla de nervios y emoción, llamó a Laura, quien había insistido en acompañarla cuando llegara el momento. Laura llegó en cuestión de minutos, y juntas se dirigieron al hospital. El viaje fue una nube de sensaciones. Adriana sentía el dolor de cada contracción, pero también una creciente determinación. El día que tanto había temido había llegado, pero esta vez no había miedo, solo fuerza. Al llegar al hospital, las horas se desdibujaron en un torbellino de sensaciones. El dolor era intenso, pero cada vez que cerraba los ojos, pensaba en el rostro de su bebé. Su mente viajaba entre la emoción y el agotamiento, pero su corazón, fortalecido por todo lo que había pasado, la mantuvo firme. Era el día que lo cambiaría todo, y estaba lista. Después de lo que pareció una eternidad, los médicos la guiaron a la sala de partos. Adriana respiraba profundamente, concentrada en el momento más importante de su vida. Y entonces, en medio de todo el caos, escuchó el sonido más hermoso que jamás había imaginado, el primer llanto de su bebé. Una oleada de alivio, alegría y amor la invadió. En ese instante, todo el dolor, toda la soledad y el abandono quedaron atrás. Cuando finalmente sostuvo a su bebé en brazos, sintió una paz profunda, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas de una madre que había encontrado su propósito. «Aquí estás», susurró mientras acariciaba la pequeña mejilla de su hijo. El día que todo cambió. Adriana comprendió en ese momento que su vida no giraba más en torno a lo que había perdido, sino a lo que había ganado. La fuerza de una madre, el amor incondicional y el futuro que ahora se abría frente a ella.
El día que todo cambió no fue solo el día en que trajo a su hijo al mundo, sino también el día en que se liberó del pasado y se abrazó a una nueva vida llena de esperanza. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía brillante. El regreso del pasado. Un año había pasado desde el nacimiento de su hijo, y Adriana había construido una nueva vida en torno a su maternidad. Ser madre la había transformado de formas que nunca imaginó. Lo que antes era una existencia marcada por la traición y el abandono, ahora estaba llena de risas, pequeños logros y el amor más puro que había experimentado. Su hijo, Oscar, se había convertido en el centro de su mundo, y cada día con él era un recordatorio de que había encontrado su fuerza en el momento más oscuro de su vida. Sin embargo, aunque el presente era cálido y prometedor, el pasado tenía una manera implacable de reaparecer cuando menos lo esperaba. Una tarde de primavera, Adriana caminaba con Oscar por el parque, disfrutando del suave sol. Las flores comenzaban a florecer, y la brisa refrescante hacía que todo pareciera más brillante. Oscar balbuceaba en su cochecito, y ella sonreía, feliz con la simplicidad de ese momento. Pero esa tranquilidad se rompió cuando, de repente, una figura familiar apareció frente a ella. Jorge. El hombre que la había abandonado sin una palabra, que la había dejado sola en el momento más vulnerable de su vida, estaba ahí, mirándola con ojos sorprendidos. Adriana se detuvo en seco. El tiempo pareció detenerse por un instante. Todos los recuerdos y las emociones que había trabajado tanto en enterrar comenzaron a emerger de nuevo, pero esta vez, no sintió el dolor que solía acompañarlos. Había cambiado, y ese encuentro inesperado no iba a hacerla retroceder. Jorge se acercó con pasos inseguros, su mirada fija en Oscar, quien observaba al desconocido con curiosidad. «Es él». Jorge comenzó, su voz entrecortada. Adriana respiró profundamente. No había esperado este encuentro, pero tampoco temía enfrentarlo. «Sí, este es mi hijo», respondió con firmeza, dejando claro que no había lugar para él, nosotros, en esa declaración. El rostro de Jorge mostró una mezcla de sorpresa y culpa. «No sabía. Adriana, yo no pensé que...». Sus palabras se desmoronaban antes de poder formar una explicación coherente. Su mirada se desplazaba entre Adriana y Oscar, como si tratara de entender una realidad que nunca había considerado. Adriana, manteniendo su calma, lo miró a los ojos. «No sabías por qué decidiste irte. No sabías por qué no estuviste aquí. Y ahora ya no importa». Había un peso en sus palabras, una verdad que no podía ser negada. Todo lo que había pasado desde el día en que él la abandonó había llevado a este momento, a su independencia, a su nueva vida. «¿Puedo hablar contigo?», Jorge preguntó finalmente, su tono lleno de arrepentimiento. «Sé que cometí un error, pero nunca pensé que esto sucedería. Nunca pensé que te perdería de esta manera». Adriana lo observó por un momento, analizando la situación. El hombre frente a ella no era el mismo que la había abandonado, pero eso no significaba que tuviera un lugar en su vida ahora. Sin embargo, decidió escucharlo, no por él, sino por ella misma. Porque sabía que para cerrar ese capítulo por completo, debía enfrentarlo. «Está bien», dijo finalmente, mirando a Oscar y luego volviendo su atención a Jorge. «Pero que quede claro, mi vida ya no es la misma, y yo tampoco». Fueron a una cafetería cercana, donde Oscar jugaba con su pequeño peluche mientras Adriana y Jorge se sentaban frente a frente. Jorge comenzó a hablar, contándole cómo su vida había cambiado después de que se fue. Habló de arrepentimiento, de cómo se dio cuenta de que la felicidad que buscaba en otro lado era una ilusión. Que había intentado encontrar en otras personas lo que solo tenía con ella. Adriana lo escuchó en silencio. Cada palabra de Jorge solo confirmaba lo que ella ya sabía, que el hombre que había amado ya no existía, y que su verdadero amor, el que importaba, estaba sentado a su lado, su hijo. No sentía rabia ni rencor, solo una profunda paz al darse cuenta de que, a pesar de todo, había salido de esa relación más fuerte, más completa, y con un propósito que él jamás entendería. «Jorge, lo que pasó entre nosotros quedó en el pasado. No te odio, pero tampoco siento lo mismo que antes. Oscar es lo único que importa ahora, y él es mi vida. No hay espacio para revivir lo que tuvimos.
Lo que soy hoy no es gracias a ti, sino a pesar de ti, dijo Adriana con una serenidad que tomó a Jorge por sorpresa. Jorge la miró, asimilando sus palabras. Sabía que ya no podía retroceder en el tiempo. ¿Puedo ser parte de su vida? No espero que me perdones, pero quiero ser su padre, si me lo permites. Adriana lo miró fijamente, analizando su sinceridad. La decisión que tenía delante no era sencilla. Sabía que, aunque él había fallado como pareja, era el padre de su hijo. Pero también sabía que debía proteger a Oscar de cualquier inestabilidad. Eso no depende solo de mí, dijo suavemente, mientras acariciaba la cabecita de Oscar. Si decides estar en su vida, será con compromiso, y no puedes fallarle. No volveré a permitir que alguien que no está seguro entre y salga de su vida. Jorge asintió, con una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que Adriana tenía razón, y que tenía que ganarse su lugar en la vida de Oscar, un lugar que había perdido al abandonarlos. No te fallaré, prometió, aunque ambos sabían que solo el tiempo lo diría. Adriana se levantó, sintiendo que había hecho lo correcto. Había enfrentado su pasado y lo había superado. Ya no era la misma mujer que Jorge había dejado. Ahora era madre, era fuerte, y era libre. Mientras salía del café con Oscar en brazos, sintió una tranquilidad que no había conocido en mucho tiempo. El pasado había regresado, pero ya no tenía poder sobre ella. La decisión que define todo. Los días que siguieron al inesperado reencuentro con Jorge fueron turbulentos para Adriana. Aunque había logrado mantener la calma durante el encuentro, las emociones que vinieron después la dejaron pensando en una encrucijada que no había anticipado. ¿Qué sería lo mejor para Oscar? ¿Debía darle a Jorge la oportunidad de formar parte de su vida, o proteger a su hijo del hombre que los había abandonado? Esa noche, mientras observaba a Oscar dormir, sus pequeños suspiros la llenaban de paz. Todo lo que había hecho hasta ahora, lo había hecho por él. Le había dado un hogar lleno de amor, estabilidad y seguridad. Pero también sabía que, en algún momento, Oscar preguntaría por su padre. ¿Y cuando lo hiciera, qué le diría? ¿Qué lo había alejado por miedo a que los lastimara de nuevo? ¿O que le dio una oportunidad para redimirse? La incertidumbre la atormentaba. Sabía que cualquier decisión que tomara en ese momento tendría consecuencias duraderas. Si Jorge volvía a fallarles, el daño sería irreversible. Pero también sentía que, si le negaba esa oportunidad, algún día Oscar podría preguntarle por qué no dejó que su padre formara parte de su vida. Al día siguiente, Adriana decidió buscar consejo. Habló con su mejor amiga, Brenda, quien había estado a su lado durante todo el proceso. Brenda le escuchó atentamente, con una expresión preocupada mientras Adriana desahogaba sus miedos. Adriana, entiendo que tengas miedo. Jorge te lastimó mucho y sé que no es fácil perdonar eso. Pero también tienes que pensar en Oscar. Si decides que Jorge puede ser parte de su vida, lo harás con condiciones. Tú tienes el control ahora. Él ya no puede volver a hacerte daño como antes, dijo Brenda con firmeza. Las palabras de su amiga la tranquilizaron un poco. Sabía que, al final, la decisión recaía sobre ella, y ahora tenía el poder para asegurarse de que las cosas fueran diferentes. Pero, aún así, la duda permanecía. ¿Era realmente capaz de perdonar el abandono? No por ella, sino por Oscar. Esa tarde, decidió que tenía que hablar con Jorge nuevamente, pero esta vez, iba a ser diferente. No se trataría de rememorar el pasado ni de enfrentarse a viejas heridas, sino de establecer las reglas claras para el futuro de Oscar. Lo citó en un parque donde podían conversar sin interrupciones. Cuando Jorge llegó, parecía nervioso. Era como si él mismo supiera que este encuentro no se trataba de su relación rota, sino de una oportunidad para enmendar su ausencia como padre. Adriana lo observó mientras él se sentaba frente a ella, y durante unos segundos, hubo un silencio pesado entre los dos. Jorge, no voy a extender esto más de lo necesario, comenzó Adriana, su voz firme y clara. Si de verdad quieres formar parte de la vida de Oscar, lo harás bajo mis condiciones. Esto no es una segunda oportunidad para ti y para mí. Eso ya terminó, y lo sabes. Esto es solo sobre él. Jorge asintió, bajando la mirada, como si esperara que esas palabras llegaran en algún momento.
Lo sé, Adriana. Solo quiero ser su padre, nada más. Quiero enmendar lo que hice mal, aunque sé que no será fácil. Adriana lo miró detenidamente. No era el mismo Jorge que había conocido antes. Parecía genuinamente arrepentido, pero también entendía que las palabras eran fáciles de decir. Lo primero que quiero que entiendas es que no puedes entrar y salir de su vida cuando te plazca. Si te comprometes a ser su padre, será un compromiso para siempre. No voy a permitir que sufras una crisis de arrepentimiento y desaparezcas de nuevo. Óscar no merece eso. Jorge levantó la vista, mirándola con una mezcla de tristeza y determinación. No quiero hacerle daño. Sé que ya les fallé una vez, y no tengo derecho a pedirte nada, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para ganarme su confianza. Solo quiero ser parte de su vida. Adriana suspiró. Aún había escepticismo en su corazón, pero sabía que tenía que darle a Óscar la posibilidad de conocer a su padre. Lo que sucediera después dependería de las acciones de Jorge. Está bien, Jorge. Te daré la oportunidad. Pero quiero que sepas que, si en algún momento siento que no estás cumpliendo, no dudaré en alejarte de su vida. Esto no es por ti, es por él. Jorge asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Lo entiendo, Adriana. No voy a fallarte de nuevo. Los dos acordaron empezar de manera gradual, con visitas regulares para que Óscar se fuera acostumbrando a la presencia de su padre. Adriana sabía que iba a ser un proceso largo y complicado, pero también era consciente de que su hijo tenía derecho a esa relación. Esa noche, mientras acostaba a Óscar, sintió que había tomado la decisión correcta, aunque no sin reservas. Sabía que el futuro aún era incierto, pero también comprendía que estaba haciendo lo mejor para su hijo. Le estaba dando la oportunidad de tener a su padre cerca, pero sin dejar de lado la protección que siempre había prometido darle. Se quedó observando a su pequeño dormir, preguntándose qué traerían los días por venir. La decisión que acababa de tomar no solo definiría su relación con Jorge, sino también el futuro de Óscar. Pero una cosa era segura, pasara lo que pasara, ella seguiría siendo la roca firme que su hijo necesitaba. Adriana cerró los ojos y dejó que el peso de sus pensamientos se desvaneciera por esa noche. Sabía que había tomado el control de su vida y la de Óscar, y que, aunque el pasado aún estuviera presente, su fuerza interior sería la que definiera el curso de todo lo que vendría después. El camino de la superación. El tiempo comenzó a avanzar lentamente, y con cada paso que daba, Adriana sentía que estaba recuperando la fortaleza que una vez creyó haber perdido. Tras su decisión de permitir que Jorge entrara en la vida de Óscar, las semanas pasaron llenas de desafíos y momentos de reflexión. Sin embargo, cada día que enfrentaba, lo hacía con una nueva perspectiva, la de una mujer que había sido rota, pero que ahora se estaba reconstruyendo. Ver a Óscar interactuar con su padre era una mezcla de emociones. Al principio, el pequeño se mostraba tímido, sin entender completamente la dinámica de la situación. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a aceptarlo de una manera natural, y Adriana observaba desde la distancia, siempre cuidando que el bienestar de su hijo estuviera por encima de cualquier otra cosa. A pesar de las visitas regulares de Jorge, Adriana se mantenía firme en su postura. No había espacio para la confusión ni para el arrepentimiento de su pasado con él. Jorge era solo una figura en la vida de su hijo, y Adriana había hecho las paces con el hecho de que esa parte de su vida no volvería. La relación entre ellos, aunque civilizada, era distante, y eso le daba a ella una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, lo que realmente impulsaba su proceso de superación era su maternidad. Ser madre la había transformado de una manera profunda. Cada sonrisa de Óscar, cada pequeña victoria en su crecimiento, le recordaba que, a pesar del dolor y la traición que había vivido, había algo más grande por lo que luchar. Un día, mientras caminaba con Óscar por el parque, un sentimiento de orgullo y satisfacción la invadió. Recordó el día en que Jorge la había dejado, cuando sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor, y ahora, aquí estaba, de pie, más fuerte que nunca. Había pasado de ser una mujer devastada a una madre empoderada, que había logrado forjar una vida plena para su hijo y para ella misma. El camino no había sido fácil. Hubo noches en las que las dudas la asaltaban, y momentos en los que la soledad parecía consumirla.
pero Adriana nunca dejó que esas sombras la dominaran. Encontró fuerzas en su trabajo, en el amor que sentía por Oscar y en el apoyo incondicional de su amiga Brenda. Esa red de apoyo le permitió seguir adelante, incluso cuando las cosas parecían difíciles. Decidió también enfocarse en su carrera. Después de meses de incertidumbre, Adriana aceptó un ascenso en la empresa donde trabajaba. Sabía que tenía el talento y la capacidad para alcanzar nuevas metas, y este nuevo reto profesional era una forma de demostrarlo. Con el apoyo de Brenda, se lanzó de lleno en este proyecto, sabiendo que no solo lo hacía por ella, sino por darle a Oscar un futuro aún mejor. A medida que avanzaba en su carrera, empezó a darse cuenta de que el dolor que una vez sintió ya no la definía. Sí, Jorge había sido una parte importante de su vida, y lo que le hizo fue devastador. Pero ahora entendía que había algo más grande dentro de ella, una resiliencia que nunca había imaginado poseer. Esa resiliencia la había llevado a donde estaba ahora, y la impulsaba a seguir adelante sin mirar atrás. Adriana también comenzó a cuidar más de sí misma, algo que había dejado de lado durante mucho tiempo. Volvió a hacer ejercicio, retomó algunos hobbies que había abandonado y empezó a dedicar tiempo a su bienestar emocional. Entendió que, para ser la mejor madre para Oscar, también tenía que ser la mejor versión de sí misma. Un día, mientras Oscar jugaba con otros niños en el parque, Adriana se sentó en una banca y dejó que la brisa cálida de la tarde acariciara su rostro. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. No porque todo estuviera resuelto o porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido a encontrar paz en su caos. El dolor de la traición aún existía, pero ya no la consumía. Había dejado de ser esa mujer rota que Jorge había abandonado, y se había convertido en alguien mucho más fuerte, más capaz. Cada día, se levantaba con la convicción de que estaba haciendo lo correcto, no solo para Oscar, sino para ella misma. Y eso era suficiente. Al abrir los ojos y ver a su hijo sonriendo, corriendo libre por el parque, Adriana sonrió también. Se dio cuenta de que había superado los días más oscuros de su vida. Había aprendido a caminar sola, a levantar los pedazos rotos de su corazón y a construir una vida nueva, llena de propósito. Era consciente de que el camino de la superación no tenía un final claro. Había días buenos y días malos, pero ya no se dejaba vencer por las dificultades. Ahora, se enfrentaba a todo con la determinación de una madre que sabe que su mayor éxito no es simplemente sobrevivir, sino prosperar, para ella y para su hijo. Adriana sabía que el futuro aún le deparaba retos, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos. Porque ahora, el amor que una vez se fue no la definía. El amor más grande, el de su hijo y el de ella misma, era el que la mantenía en pie, fuerte y lista para todo lo que la vida le trajera. El renacer del amor propio. El sol de la mañana iluminaba la habitación de Adriana, mientras los suaves sonidos de Oscar jugando en su cuna llenaban el aire. Hoy no era un día común. Adriana lo sabía, lo sentía en cada célula de su cuerpo. Había llegado a un punto en su vida donde el dolor, la traición y el abandono ya no pesaban sobre sus hombros como antes. Hoy, algo dentro de ella había cambiado por completo, su amor propio había renacido. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos volvían a los momentos difíciles que había atravesado. Recordaba el día en que Jorge la dejó, el vacío que sintió, las noches de llanto silencioso mientras abrazaba su vientre, sabiendo que dentro de ella crecía una vida nueva. Hubo un tiempo en que creyó que ese dolor nunca se iría, que su corazón seguiría roto para siempre. Pero ahora, mientras miraba a Oscar gatear por la alfombra, supo que había sanado. A lo largo de su viaje, Adriana había aprendido algo fundamental: no podía depender de nadie más para sentirse completa. Había amado profundamente a Jorge, pero ese amor la había dejado vacía cuando él se fue. Ahora entendía que el verdadero amor que necesitaba era el que se debía a sí misma. Y, en ese proceso, había descubierto que el amor propio no era egoísmo, sino una fuente inagotable de fuerza. Ese día, después de dejar a Oscar con su madre para que lo cuidara, Adriana decidió tomarse un tiempo para ella. Había pasado meses dedicándose por completo a su hijo, a su trabajo y a sanar sus heridas. Ahora,
Era el momento de reconectar con la mujer que era antes de todo el caos, y también con la nueva versión de sí misma que había emergido de la tormenta. Adriana se dirigió a un pequeño café que solía frecuentar antes de que su vida cambiara. Al sentarse, pidió su bebida favorita y se permitió un momento de tranquilidad. Respiró profundamente, sintiendo la calma invadir su cuerpo. Era un gesto sencillo, pero uno que simbolizaba todo lo que había logrado. Allí, sentada sola, no se sentía vacía. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz. A lo largo de los meses, había trabajado en sanar sus heridas, pero también en redescubrir lo que la hacía feliz. Retomó viejas pasiones, la lectura, la escritura y el simple acto de pasear por el parque sin prisa. Aprendió a disfrutar de su propia compañía y, más importante aún, a valorarse. Ese amor propio, que había estado perdido por tanto tiempo, ahora florecía con más fuerza que nunca. Después del café, decidió ir a una librería cercana. Había algo mágico en perderse entre los libros, en encontrar historias que la inspiraban y le recordaban la belleza de la vida. Mientras hojeaba los estantes, se topó con un libro de autoayuda sobre el perdón y la autoaceptación. Aunque el título le resonaba, Adriana sonrió al darse cuenta de que ya no lo necesitaba. Había aprendido esas lecciones por sí misma. Se dio cuenta de que el verdadero perdón no solo había sido hacia Jorge, sino también hacia ella misma, por haberse permitido sufrir tanto. El proceso de renacer no había sido sencillo. Hubo días oscuros en los que se cuestionó si algún día volvería a sentirse completa. Pero ahora, al mirar hacia atrás, Adriana entendía que esos días formaban parte de su crecimiento. Cada lágrima, cada duda, había sido un paso más en su camino hacia la mujer fuerte e independiente que era ahora. Por la tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Adriana se detuvo frente a un espejo en una tienda. Se quedó mirando su reflejo por un momento. Observó cada línea de su rostro, cada cicatriz emocional que la vida le había dejado, pero en lugar de verse rota, se vio entera. Sonrió, no porque todo estuviera perfecto, sino porque sabía que había aprendido a amarse a sí misma en medio de las imperfecciones. Cuando llegó a casa y tomó a Oscar en sus brazos, sintió una profunda gratitud. No solo por haber encontrado su propósito en la maternidad, sino por haber descubierto que dentro de ella había una fuente inagotable de amor que ya no dependía de nadie más. Oscar había sido el motor de su transformación, pero ahora, Adriana sabía que su propio amor propio era lo que le permitiría seguir adelante con fuerza y confianza. Esa noche, mientras leía un cuento a su hijo antes de dormir, sintió que una etapa de su vida se cerraba, mientras otra, más luminosa, se abría ante ella. El dolor que una vez había sentido por la pérdida de Jorge ya no tenía cabida en su corazón. Había hecho las paces con el pasado, había permitido que Jorge volviera a la vida de su hijo, pero también había puesto límites claros, sabiendo que su bienestar y el de Oscar siempre estarían primero. Cuando terminó de leerle a Oscar y lo arropó, Adriana se dirigió a la ventana y contempló las estrellas en el cielo. Era un recordatorio de lo vasto y hermoso que podía ser el universo, incluso después de las tormentas. Sonrió suavemente, abrazando la serenidad de ese momento. El amor propio que había encontrado era su mayor victoria. Había aprendido que, aunque el amor de otros podía fallar, el amor que se tenía a sí misma era eterno. Ese amor, que ahora la envolvía por completo, la mantendría en pie en cualquier circunstancia. Adriana había renacido de sus propias cenizas, más fuerte, más sabia y, sobre todo, más libre. Y en ese renacer, supo que el futuro no le causaba miedo, porque estaba lista para enfrentarlo con todo el poder del amor que había encontrado en su interior. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.